of state. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio salud, familia y sociedad. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, el cual nos estará acompañando un especialista de la salud y es una persona que se dedica a realizar trasplante. Es un cirujano que trabaja en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, y estará con nosotros compartiendo diferentes informaciones, las cuales son muy importantes para nuestra sociedad. Le damos la bienvenida al doctor Amos González. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Ramón. Muchas gracias por la invitación y buen día a todos los radioyentes. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo temas importantes para todos nuestros pacientes renales. Muy bien. Doctor, queremos conocer primero cuál es su área en la que usted se desempeña. Sí, mira, yo soy cirujano general, tengo un fellowship, o sea, una superespecialidad en lo que es cirugía de trasplante renal, renopancreático y trasplante hepático pediátrico y adulto, así como cirugía hepatopancreatobiliar. Así que nos dedicamos básicamente a tratar las enfermedades que tienen que ver ya cuando un órgano, en este caso los riñones, el páncreas o el hígado, están fallando, de manera que no pueden realizar sus funciones, y una de las opciones terapéuticas que tenemos es cambiar ese órgano que no sirve o sustituirlo por uno que sirva para que obviamente el paciente pueda tener una vida sin Pero ningún inconveniente. supongo que para realizar un trasplante debe de existir un donante. Sí, mira, hay dos tipos de trasplante, o sea, desde el punto de vista del donante. Ok. Hay donantes que, vamos a decir, tienen lo que se llama una muerte encefálica, que es cuando un paciente está en una unidad de cuidado intensivo por la razón que fuere y puede ser que tenga alguna condición cerebral donde su cerebro deja de recibir sangre y se infarta. Ese cerebro se infarta, deja de recibir sangre y se infarta. O sea, está sus funciones cerebrales abolidas. En este Aunque el caso, corazón le esté latiendo. claro. Y a este tipo de muerte se le llama muerte encefálica. O sea, por eso se le dice muerte encefálica. Hay otro tipo de donantes en donde su corazón falla y hace un paro cardíaco. Ese es otro tipo de donante que se consideran y se llama muerte en parada cardíaca, o sea, donante en parada cardíaca. Entonces, están esos dos tipos de donantes, lo que tienen que sus órganos vitales, corazón, pulmón, su corazón está latiendo, sus pulmones están asistidos por un respirador mecánico, ¿no? Que es la máquina de ventilación. Esa es muerte encefálica. Y está el otro paciente que su cerebro está bien, pero hacen eventos cardiovasculares y hace una parada cardíaca. Esos son los dos tipos de donantes que se consideran para donante cadavérico. Está el otro tipo de donante que es el donante vivo, en donde tú, por ejemplo... Ese es el donante voluntario. Sí, donde tú, por ejemplo, puedes darle un órgano o parte de tu órgano, de uno de tus órganos, a tu ser querido, a un amigo, a un relacionado. Eso es donante vivo. Por ejemplo, en el caso de los riñones, tenemos 2 riñones y si Dios no lo quiera, alguien en tu familia o una amistad puede necesitar un riñón, tú pudieras donarle uno de tus riñones y hacer lo que se llama una donación en vida, ¿verdad? Donante vivo. Por eso se le dice donante vivo. Al realizar ese tipo de donación, tú como donante vivo no tienes ningún inconveniente porque tu único riñón que va a quedar suple las funciones vitales de toda tu economía. En ese caso, doctor, la persona que hace la donación debe de tener en perfecta condición ambos riñones, tanto el que va a donar como el que le va a quedar. Sí, obviamente. Hay condiciones anatómicas y condiciones que son obviamente ya sistémicas. Por ejemplo, una persona puede tener litiasis renal, o sea,
piedras en los riñones y se puede considerar ese riñón con piedra en los riñones que pueda ser donado, no hay ningún inconveniente. O sea, hay una serie de factores que nosotros evaluamos y decidimos cuál paciente puede ser donante o no. Obviamente necesitamos evaluarlo, hacerle toda una serie de laboratorios, estudios, imágenes y demás. Pero no se puede descartar pacientes porque tengan condiciones en sus riñones, descartarlos como donante vivo. En ese caso que tiene litiasis, antes de instalar o de trasplantar el riñón, ¿se le hace un proceso para corregir esa parte? Depende de dónde esté el lito, o sea, la piedra dentro del riñón, depende de dónde esté, o se pueden hacer el retiro de esa piedra, o si está en una localización donde no hay manera de sacarla, ni tampoco va a causar problema luego, cuando se implante ese riñón en el receptor, en su función, se deja tranquila esa piedra. Lo que hay, un seguimiento, ya luego en el paciente trasplantado, que eso, vamos a decir, no necesariamente ese tipo de condición, litiasis renal, contraindica la donación. No la contraindica. Para el trasplante, ¿existe algún tipo de contraindicación? ¿Algo que le impida a una persona ser trasplantada? Sí, miren, con respecto a los trasplantes, o sea, los pacientes que ya necesitan, en este caso, un riñón, se hacen una serie de estudios. Dentro de esos estudios, uno lo que vamos a realizar es que el paciente no pueda tener un cáncer activo. ¿Por qué? Porque los pacientes que se trasplantan reciben una medicación que se llama inmunosupresores, o sea, son una serie de medicamentos que el paciente va a tomar para disminuir la defensa de nuestro organismo de manera que él reciba el órgano y su cuerpo no lo ataque. Okay. Cuando el cuerpo de un receptor ataca el órgano que recibe, eso se llama un rechazo. O sea, rechazo es que tu cuerpo, o sea, el cuerpo del receptor está atacando al órgano que has recibido y deja de funcionar adecuadamente. Entonces, para esa medicación que le damos, baja esas defensas y así como esas defensas nos ayudan a contrarrestar los virus, las bacterias, los cánceres, si nosotros en un paciente que tiene un cáncer activo no se estudia adecuadamente y se recibe inmunosupresión, obviamente el cáncer va a atacar de manera sería muy peor potente. El proceso. Claro está. Esa es una contraindicación. Otra contraindicación es que el paciente, como te comentaba lo de la inmunosupresión, la bajada de la defensa en el receptor, tampoco puede estar con una infección activa, de la que fuere, ni viral, ni bacteriana, ni por hongos. Dígame una cosa, doctor. Sí. Conocemos muchos casos de personas diabéticas que incluso están ya en programa de diálisis. Esas personas de diálisis, cuando se trasplanta, ¿puede, aparte de su funcionamiento renal, mejorar con el trasplante de riñón? ¿Otras cosas también le mejoran, como algo vaya relacionado con su diabetes? Mira, para los pacientes diabéticos tenemos el trasplante de páncreas. Y generalmente los pacientes diabéticos son una población de pacientes que dañan diferentes órganos. Los ojos tienen retinopatía, tienen problemas en las piernas, lo que se llama un pie diabético, dañan los riñones. Y para este tipo de pacientes, generalmente la estrategia que hacemos es que depende del grado de diabetes que tenga, si es una tipo 1 o tipo 2, depende del tipo de diabetes que tenga, o lo trasplantamos juntos, o sea, un trasplante reno-pancreático, o sea, se le trasplanta el riñón y el páncreas, o podemos hacer la estrategia de trasplantar primero el riñón, lo sacamos de diálisis, que es nuestro mayor temor. Un paciente en diálisis, la mitad de los pacientes en diálisis a los 5 años ya está fallecida a causa de la diálisis. Entonces lo sacamos de diálisis con un trasplante de riñón y luego puede optar o recibir un páncreas. Esa es una estrategia que podemos utilizar. ¿Y con esos dos trasplantes ya sale de la diabetes? Sí, se cura de la diabetes y
obviamente ya está fuera de diálisis. Ok, pero dígame una cosa. Tenemos una población alta de personas con diabetes en nuestro país, pero también nos gustaría conocer si las ARS tienen alguna cobertura para esos tipos de trasplantes. El único trasplante que está en cobertura actualmente es el trasplante renal. Los demás trasplantes todavía estamos en proceso de que se autoricen por parte de la CISALRIL y todo el sistema de salud. Ok. En el caso de las personas, un ejemplo, que se quiera realizar un trasplante de riñón, alguien que esté en un programa de diálisis, ¿cómo es el procedimiento? ¿Dónde que se anota en la lista de espera? ¿Cuál es la función que debe de realizar? Lo primero que tiene que hacer todo paciente que está en un programa de diálisis es acudir a su nefrólogo primario, o sea, su nefrólogo de cabecera. Y ya su médico de cabecera debería de referirlo a un centro de trasplante. ¿Cuáles centros tenemos disponibles en el país? Actualmente tenemos para el trasplante cadavérico, tenemos el Hospital Metropolitano de Santiago, tenemos en la capital el Hospital General de la Plaza de la Salud y tenemos el Centro Cardio Neurooftalmológico y Trasplante CECANOT. Esos son los 3 centros que están actualmente realizando trasplante cadavérico renal, así que pueden informarle todo el paciente que está en hemodiálisis que quiera o esté en condiciones de recibir un órgano, informarle primero a su nefrólogo de cabecera su inquietud para que lo refieran a un centro de trasplante. Eso sería lo ideal. Ok, y ese nefrólogo entonces se encarga ya de ponerlo en la lista de espera, hacerle contacto. Sí, ya cuando acude al centro de trasplante, ya ahí se evalúa por el equipo, se le piden todos los laboratorios del lugar y las investigaciones que te comenté al principio, de manera que ese potencial receptor, o sea, ese potencial paciente, descartemos todo lo que no se pueda, o sea, lo que no pueda contraindicar esa cirugía. Ya cuando para descartemos, primero mejorar esa parte. Claro, cuando descartemos ya que él se pueda trasplantar, que diga, sí, no hay ninguna contraindicación para trasplantar, o sea, que se puede trasplantar, entonces ahí seguimos todo el proceso. Eso incluye estudios de radiografía, evaluaciones de los diferentes especialistas, las pruebas de compatibilidad, que eso se hacen, depende si es para donante vivo, se le hacen al donante y al receptor, y ya luego de ahí, si es para cadavérico, se inscribe en la lista de espera para trasplante renal cadavérico. Okay. Si tiene un donante vivo, entonces se preparan los dos, se prepara el donante y el receptor, y generalmente los pacientes con donante vivo se trasplantan muy rápido. Estamos hablando de 2 o 3 meses, si está todo si está todo ok con ambos, con el donante y el receptor, en 2 o 3 meses ya está trasplantado ese paciente. Muy bien. Para cadavérico toma un tiempo, y la lista de espera actualmente del Hospital Metropolitano de Santiago está alrededor de 1 año y medio, 2 años como mucho. ¿Cuál es el tiempo récord que se ha tenido con una persona que haya resultado beneficiosa con un trasplante? Bueno, tuvimos un caso recientemente donde uno de los receptores de trasplante tenía, creo que 1 mes en lista de espera. Wow. Y fue agraciado con un riñón. O sea, esto es una lotería. Lo que hay que estar positivo y dispuesto. Y recuerda que depende mucho del paciente, porque van a la consulta, tú le pides una serie de estudios y laboratorios y el paciente debe hacerlo. Hasta que no complete todo ese protocolo, no se inscribe. O sea que depende mucho del paciente, la disposición de los pacientes. He escuchado de que el INCOR como que tiene un programa también para facilitarle esos procesos a los pacientes. Mira, qué bueno que lo mencionas. El INCOR es Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Esa organización gubernamental, en dependencia del Ministerio de Salud Pública, es lo que rige en nuestro país toda la actividad de trasplante.
esa es como nuestra, es como La el rectoría. ente, ajá, el ente fiscalizador, el ente rector de toda la actividad de trasplantes. Ok. Entonces, lleva las políticas de promoción, lleva las políticas de facilitador y linkeo de la medicación que van a llevar estos pacientes, que la deben de buscar en muchas ocasiones en el departamento de alto costo del Ministerio de Salud. Y también el INCOR organiza la lista de espera, o sea, es que tiene todos los datos de los pacientes. Okay. El INCOR es que dice a quién es que le corresponde ese órgano. O sea, no es que vamos a decir que nosotros tanto en el Homs o Plaza o cercano decidimos a quién hay que evaluar o no. Por eso el INCOR es quien fiscaliza, o sea, es quien dice a quién le toca el órgano. Depende de los puntajes que tenga ese paciente. Sí, estuvimos por aquí, nos acompañó hace unos días el doctor Kenzo Yamamoto. Él nos estuvo explicando un poco sobre esa parte de cómo es que se seleccionan los pacientes para lista de espera ya cuando llega una oportunidad de un trasplante, y nos explicaba como a través de un algoritmo que ellos tienen, el cual es algo muy, vamos a decir, algo muy neutral, que no es a lo yo te seleccioné porque tú eres mi amigo, o porque te conozco, o porque tal cosa. Eso es bueno que lo sepa la población. Nosotros dentro de los hospitales trasplantadores no decidimos a quién toca el órgano. El órgano lo decide el INCOR. Toda la información de los pacientes está en un programa de computadora. Como un banco de datos. Claro, un banco de datos donde se ingresa la información, y con la compatibilidad del receptor y los donantes, del donante y los receptores, lleva a cabo ese algoritmo y nos dice a quién le toca. Okay. Así es que se hace la selección de los Y dígame una cosa, doctor. Una persona ya trasplantada, ¿cómo debe de ser su rutina de vida luego del trasplante de riñón? Mira, ya después que un paciente está trasplantado de riñón, hace su vida prácticamente normal. Si bien es cierto que está con una medicación inmunosupresora, esa medicación inmunosupresora debemos ser muy cautelosos en los primeros 3 a 6 meses. Pero ya después de ahí, los pacientes hacen su vida completamente normal. Okay. Se reintegran a sus labores, se pueden hacer actividad física normal. O sea, solamente debemos de cuidar y ser un poco, vamos a decir, obsesivos con la higiene y la limpieza, los alimentos, etcétera, en los primeros meses. Pero ya después el cuerpo hace un quimerismo, acepta ese órgano y lo hace propio, y la inmunosupresión la bajamos, y ya en ese momento el paciente tiene, vamos a decir, una sinergia con ese nuevo órgano y hace su vida prácticamente normal. Ya lo adaptó. Así es. Ok. ¿Cuáles otros órganos se puede trasplantar? Órganos tenemos corazón, pulmón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino. Tejidos tenemos córneas, válvulas cardíacas, hueso, piel. Muy bien. Y tenemos células, que son las células hematopoyéticas, que son ya de diferentes tipos. Podemos, por ejemplo, en el trasplante de páncreas, trasplantar las células de islotes pancreáticos. O sea, es otro tipo de trasplante pancreático, que es trasplantar las células del páncreas, se procesan en un laboratorio y se le implantan a los receptores. Ese es un tipo de trasplante de células. Otro más riguroso que el riñón. Claro que sí. Otro trasplante de células, por ejemplo, son las células hematopoyéticas, lo que decimos trasplante de médula ósea. Ese es un tipo de trasplante. ¿También se realiza aquí? Se realiza. No está en cobertura total todavía. Estamos trabajando en eso, en la CISARRIL y INCOR y demás.
Están trabajando para que todos los trasplantes en su momento, obviamente, tengan cobertura. ¿Considera usted que hemos avanzado en cuanto a los beneficios para las personas, así como las coberturas, la facilitación de los medicamentos? ¿Se ha avanzado en los últimos años? Sí, ¿O todavía? sí, la verdad que sí, se ha avanzado bastante. De hecho, hace 6 años atrás no teníamos cobertura de riñón como la tenemos ahora, solamente teníamos la cobertura de $1 millón. Ahora teóricamente hay una cobertura de 3.5. Eso incluye todos los procesos, tanto la preparación de los pacientes, el acto quirúrgico, la medicación pre y post, y el seguimiento post, o sea, post trasplante. Excelente. Porque un dolor de cabeza, me imagino, para una familia. Sí. Tener que saber que a pesar de la enfermedad que está padeciendo, que entonces le llegue otra enfermedad mental porque no sabe de dónde va a sacar el dinero. Así es. Recuerda que el trasplante no es algo ni sencillo ni barato. Son procedimientos de alta complejidad todos, y obviamente son costosos, pero gracias a Dios que por lo menos estamos trabajando en que los pacientes de todos los trasplantes que se ameriten tengan cobertura en un futuro. Esperemos que sí. Bien, doctor, otra cosa, he también sabido de casos de que cuando una persona ya se realiza el trasplante, al momento de dejar la diálisis, dejar su vida anterior, también su nivel de, o sea, su salud emocional y también con la familia es muy diferente. Porque una persona en diálisis, he escuchado que es un día a día demasiado pesado que tiene. Personas que se levantan de madrugada para ir a tomar un turno, y que luego de que salen del turno de la diálisis, ya cuando llega a la casa, como quiera, todavía esa persona no llega como muy exhausto, y necesita un reposo riguroso. Así es. Es algo que es una realidad, vamos a decirlo así. Es una realidad que el que no dializa o no es familiar de un paciente en diálisis se pierde, o sea, en qué es lo que sucede. No lo comprende de la misma manera. No comprende nada. Para que los radioyentes tengan una idea de qué es lo que es una diálisis. Una diálisis es un tipo de riñón artificial donde la sangre de los pacientes, que sus riñones ya no están en funciones, pasa a través de esta máquina, la máquina de hemodiálisis, se limpia a través de unos filtros especiales y retorna al paciente limpia, sin toxinas. Eso es lo que es la máquina de hemodiálisis. Ahora bien, para realizar eso, el paciente tiene que llegar por lo menos 1 a 2 horas antes al centro de diálisis. La diálisis toma entre 3 y 4 horas. O sea, conectado. Claro, sentado en el sillón de la máquina, 3 a 4 horas. Eso es 3 veces a la semana. Y luego de que termina la diálisis, si tiene una fístula es por donde conectan las agujas. Porque a las venas. A las venas, a la fístula, que es un tipo de vena magnificada para que sea más fácil punzarla. Okay. Pero ¿qué pasa? Que usan heparina. Y la heparina es un anticoagulante. Entonces lo que te quiero explicar es que ya termina la diálisis, pero tienen que esperar 1 hora, media hora, 1 hora, esperando que la fístula cierre, que no sangre. Okay. Entonces, ¿ya cuántas horas van? Tenemos las 4 de estar sentado, las 2 de llegar antes, la hora de esperar que la fístula selle, ya van 8 horas. Del día. Y después le toca irse a su casa. Muchas veces llegan muy mal, en muy malas condiciones, con calambre, con dolor, mareados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir y informar a la población que solo sabe la penuria que pasa los pacientes renales, la familia y el propio paciente. Pero la gente no tiene ni idea de lo devastante para el paciente y las familias de los pacientes que están en esto, lo que significa. ¿Cómo podemos evitar caer en diálisis? Mira, ahora mismo
como tenemos una vida tan ajetreada, queremos facilitar mucho el tiempo, facilitar las cosas en el sentido de lo que ingerimos, las comidas, las bebidas. A veces nos descuidamos con nuestro seguimiento médico, nos descuidamos con los ejercicios y todo nos está jugando en contra. Entonces, cuidarnos, o vamos a decir la nefroprevención, tiene que ser importantísima para todos los pacientes diabéticos. Todo paciente que es diabético, aunque se sienta bien y su control glucémico esté bien, tiene que visitar al nefrólogo. Eso se llama nefroprevención. Medida preventiva. Claro. Y los demás pacientes, la población general que no es diabética, ¿qué tiene que hacer para cuidarse? Agua, suficiente agua. Una dieta lo más saludable que se pueda, baja en grasas, bajo en sodio, bajo en azúcares. Hacer ejercicios, si es posible diariamente. Y visitar a su médico. Tener consultas regulares es la mejor manera de prevenir. De acuerdo. Hemos notado también, doctor, de que ya hay personas, o sea, adolescentes y niños que padecen diabetes y tienen problemas renales. ¿Eso se puede heredar o cómo esos niños y adolescentes lo adquieren a temprana edad? Hay varios factores. Recuerda que la enfermedad diabética es algo genético, pero hay otros factores como infecciosos. Muchos de esos niños que tú comentas no son de padres o vamos a decir de padres o abuelos diabéticos, sino que en su infancia pudieron haber tenido alguna infección vírica, generalmente enfermedades virales que afectan al páncreas, hacen un tipo de pancreatitis y ahí empieza a perder la función exóquina pancreática. O sea, estos pacientes empiezan a hacer un tipo de diabetes. Y otra cosa peor, que muchas veces los que somos padres y tenemos niños no nos vamos dando cuenta porque existe algún síntoma o existe alguna forma que uno pueda detectar en un niño que no sabe expresar lo que siente. Control. Deben de acudir a su pediatra. Si hay cualquier inconveniente que tenga su niño, llévelo al pediatra. No, vamos a decir, está muy bien que usted por 24 horas pueda manejar una fiebre en su casa, perfecto, pero si la cosa sale de sus manos, acuda al médico. Ok. Aparte de la fiebre, ¿puede dar algún otro síntoma? O sea, un signo de alerta que uno pueda detectar a tiempo. Sí, puede tener los síntomas que vemos en los pacientes diabéticos, que es que le da mucha sed, pérdida de peso, y no tienen ganas de comer. Esos son síntomas que pueden darnos la voz de alerta en cualquier paciente, tanto niño como adulto. Síntomas confusos en los niños, porque no todo niño a veces tiene la costumbre de tomar agua o el hábito de comer, a menos, se lo digo porque yo soy padre. Y a veces nos cuesta mucho hacer que nuestros niños, sin que requieran, sin tener la sed, quieran tomar el agua o quieran comer. Todo el que tiene hijos sabe, a veces lo cuesta arriba que es el tener que sentar el niño en la mesa a la hora de la comida, tanto a veces por las distracciones que hoy existen con la tecnología, a veces porque se han comido otra cosa que no fueron muy saludables antes del almuerzo de la casa, una merienda o algo así. Sí, así es. Bien, doctor. Vamos nosotros en unos minutos a hacer una breve pausa para que luego de la pausa hablemos sobre cómo debemos concientizar a la población de qué manera puedan tener más conciencia con estos temas tanto de los trasplantes como de las donaciones. Hacemos una pausa y continuamos en unos minutos. Continuando nosotros conversando con el doctor Amos González,
vamos a seguir compartiendo los temas que son relacionados a los trasplantes. Doctor, en nuestra sociedad existen muchos tabús y algunas desinformaciones relacionadas con los temas de trasplantes. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que las malas informaciones o las desinformaciones continúen expandiéndose y de esta manera entonces motivar a que las informaciones reales lleguen a la población? Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta, que para ser donante, o sea, un donante cadavérico, los médicos salvamos vidas y siempre se va a tratar de todo este proceso hacerlo lo más justo y lo más transparente posible. Con esto te quiero decir, lo que escuchamos, los mitos y leyendas que escuchamos por ahí, que vas a ir a un sitio, eso es mentira. Okay. Para realizar una donación, el paciente tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo, posiblemente ventilado, y para hacer el diagnóstico de muerte encefálica tiene que haber mínimo una evaluación por 3 especialistas diferentes que confirmen que el paciente está en muerte encefálica. O sea, muerte encefálica, recuerda lo que hablamos, Sí. que su cerebro dejó de recibir sangre. Por lo tanto, ahí no hay posibilidad de que el paciente recupere la conciencia. No hay posibilidad. Él está haciendo, tú lo vas a ver al pie de cama, Ha sucedido ves el en paciente respirando, ves el paciente corazón que está latiendo, ves los signos vitales, todo bien, pero el paciente en su cerebro no hay ningún reflejo. ¿No ha sucedido nunca el caso de una persona que haya tenido muerte cerebral o muerte encefálica pueda de nuevo recuperar mientras esté en la unidad de cuidado intensivo? No, eso es imposible. Eso es imposible. Y para hacer esos diagnósticos se hacen. Puedes hacerlo o con arteriografías, o con electroencefalografía, o con lo que le llamamos el Doppler transcranial, que es un tipo de sonografía que va dirigido a los vasos cerebrales y nos dan el dato de si tiene o no tiene flujo ese cerebro. Okay. O sea que lo que te estoy comentando es que, y aparte de eso, las 3 evaluaciones de los médicos, o sea, 3 médicos diferentes dan su punto de vista y su certificación en un papel donde dice que no hay actividad cerebral, no hay reflejos del tronco o no hay reflejos de Dígame una pared cosa. craneal. Una persona que esté dispuesta a que cuando ya parta de este mundo, que su cuerpo pueda donarlo, ¿cómo se hace ese proceso? ¿A quién debe darle la información? ¿O debe de ser esperar a que sea ya cuando esté en una unidad de cuidados intensivos? No, no hay que esperar que el paciente ya esté en condiciones graves. Lo primero que debemos hacer es informar la intención de donación a nuestros familiares y seres queridos. Por ejemplo, si yo quiero ser donante, que hacer esta labor de abnegación, de amor humanitaria, de que cuando yo parta de esta tierra, mis órganos puedan vivir en otras personas, debo de comunicárselo a mis seres queridos primero, en vida. Okay. Papi, mami, hermanos, tío, Madre. Esposa, madre, ajá. Decirles, miren, si pasa o llegara a pasar esto, por favor yo quiero que donen mis órganos. Recuerda que los órganos, tú puedes también dirigir los órganos que quieras donar. Por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero que mis ojos estén intactos, pero puedo donar hígado, Okay. riñón, páncreas. O sea, En vida, ¿cuáles órganos se pueden donar en vida? En vida puedes donar riñón, pulmón, hígado, páncreas. Okay. Esos en vida, o sea, que una persona De pueda manera voluntaria. ayudar en vida a otra persona. Okay. Ya cuando hay fallecido, o sea, que un cadavérico, le llaman el donante cadavérico,
podemos donar los tejidos, como ya te comenté, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílagos, órganos, las córneas, corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino. O sea que tenemos muchísimos órganos que podemos donar y salvar vidas o dar vida después de la muerte, como hay varios eslogan por ahí, ¿no? Exacto. Y tener en cuenta que esa intención de donación deben de hacerla lo antes posible. O sea, pensarlo, señores. Tenemos que pensar que en algún momento vamos a partir de esta tierra. Y si tenemos la posibilidad, el chance de que podamos salvar, podamos ayudar a otras personas, darle esa voz de alerta a nuestros seres queridos. Ok. Sí, porque Dios nos da la vida totalmente gratis, vamos a decir. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Una persona puede donar sin necesidad de que sea alguien específico? Supone, se levantó un día, estás en salud, bien, y dice, mira, voy a donar el riñón mío a quién, al primero que aparezca. Sí, se pudiera. Se llama un donante samaritano eso. Acá en el país no lo tenemos estipulado en la ley, pero en los países industrializados sí. En Estados Unidos, aunque no estén en la ley, se puede realizar. Sí, lo pudiera realizar. No es, todavía nuestra ley está un poco desfasada. Es una ley del 98. Estamos en el proceso de la modificación para incluir vamos a decir, donaciones que ahora se hacen que en ese momento no se hacían, que es el donante en parada cardíaca. La actualización, vamos a decir, de la donante salud. En parada cardíaca en ese momento no se hacía, que es el donante que tiene un paro cardiorrespiratorio, no encefálico, sino que hace un bueno, infarto, que usted menciona eso, que hace un infarto, pero ese infarto lo hace en un ambiente controlado, lo hace en la unidad de cuidado intensivo o lo hace en la emergencia. Entonces, o ya dentro de un centro de salud. Sí, eso se llama controlado. Entonces, se hace una serie de mecanismos y se conecta ese donante a una máquina, como si fuera una máquina de diálisis, se llama un ECMO, una máquina de circulación extracorpórea, y mantenemos, ese es un tipo de bomba, y mantenemos ese donante con esa máquina hasta por una hora. Estando, o sea, ya habiendo hecho el evento, se conecta a la máquina y se mantiene. Ese es donante en parada cardíaca. Quiero preguntarle, una persona que haya fallecido en una unidad de cuidado intensivo, ¿qué tiempo tiene esos órganos disponibles ya después de que se saca de ventilación? ¿Qué tiempo tiene? No se sacan de ventilación. Se mantienen. Claro. Los que están en muerte encefálica nunca se saca de ventilador. Eso es algo que me gustaría que nos aclare. Sí, el que está en muerte encefálica, que su cerebro no funciona, sus funciones vitales están dependiendo de la máquina. El ventilador. Si tú desconectas o apagas la máquina, el paciente inmediatamente ahí va a ser un evento de parada cardiorrespiratoria. Recuerda que él está mantenido por la máquina. Está respirando por la máquina. Correcto. Entonces, el otro tipo que te comentaba, que es un paciente que está en cuidado intensivo o que está en la emergencia, que hace la parada cardiorrespiratoria, hace un infarto, se hacen las maniobras de resucitación por 30 minutos, 40 minutos, no sale, o sea, se confirma que está en muerte cardíaca, un paro cardíaco. Ya el hospital tiene el protocolo de donante en parada cardíaca. Entonces ahí inmediatamente se inicia todo el proceso para conectar a ese paciente a esa máquina. Pero sí, también en ese caso, debe de la familia. Sí, ya estar, claro, ya el paciente. Previo a que... Por eso dije anteriormente que usted no tiene que esperar a que suceda. Tengamos un evento adverso, no, es antes, obviamente antes, cuando usted esté comiendo, que usted esté hablando con sus familiares, demás, mira, estuve pensando, o sea, porque hay que darle mente a esto. Muy bien. La mayoría de las religiones
aceptan que sus feligreses sean donantes. La mayoría. El 95% de las religiones... Nos hablaron de eso hace un tiempo aquí, como le dije, doctor Sí. Kenzo. La mayoría de las religiones no se oponen a la donación, todo lo contrario. Lo ven como un acto de amor, acto de fe. Prolonga la vida. Prolonga la vida de otra persona y es la mayor ayuda que tú puedes hacer al prójimo. Darle esa oportunidad. ¿Qué más vas a hacer después que te mueras? Dime, no puedes hacer nada, pero sí tus órganos van a estar en otras personas viviendo, en cierta manera. De acuerdo. Entonces, hemos visto incluso que se han realizado películas de casos que han pasado, que han sucedido en la vida real, de personas que su familiar fallecido donaron órganos y entonces los familiares del donante tienen encuentro ya con aquella otra persona que le donaron. Sí, así es. Y eso es algo muy emotivo y para mí considero que es algo que no tiene comparación, no tiene descripción y no tiene precio. Algo así. Sí. Doctor, ¿algún mensaje final que quiera compartir con nosotros? ¿Alguna motivación a las personas que se quieran dedicar a donar? Quiero exhortar a todos los que están escuchándonos en este momento y posteriormente ya en grabaciones, que por favor, este es un tema muy importante. Hay una escasez de órganos en el mundo. O sea, no tenemos manera de reemplazar lo que está dañando nuestro cuerpo por otro órgano artificial. Todavía no tenemos. Hay órganos que son vitales, por ejemplo, el hígado es un órgano vital. Cuando el hígado falla, no tenemos máquinas que realicen esa función. La única manera de volver a darle vida a estos pacientes de hígado es con un trasplante. El riñón, tenemos una máquina, pero ya te comenté que tenemos que hacer una logística de 8 horas, 3 veces a la semana para hacer eso. Y que trae también secuelas. Y no es de gratis, no es de Tampoco. gratis. Eso te comenté que el 50% de los pacientes a 5 años en diálisis ya está fallecido por solo estar conectado a la máquina. Okay. El páncreas no es un órgano vital. El páncreas no es un órgano vital. Hay mucha tecnología ahora. El páncreas artificial, que son bombitas que sensan real time los niveles de glucosa y mandan una dosis de insulina en el momento que requiere el paciente. O sea, sensa y manda y se mantiene así. Pero a pesar de que tenemos muchas cosas a nuestro favor, la escasez de órganos sigue estando. Entonces, y la demanda aumentando. Y la demanda aumentando por lo que comentamos. Entonces, si nuestros, vamos a decir, si nuestras intenciones son de donar, ya que lo hemos, ¿verdad?, dado mente, lo hemos pensado, hay que discutirlo con nuestros seres queridos. La ley dominicana, eso es lo que propone. O sea, en otros países la donación es obligatoria. Acá en nuestro país no. Por eso siempre se le va a preguntar cuando hay un donante, ya que se diagnostica que está ese donante de muerte encefálica, se le va a preguntar a los familiares de la intención de ese donante, cuál era la intención del donante en vida. De acuerdo. Entonces, aunque tú tengas un carnet de donante, que lo puedes conseguir en el INCOR, que eso da mayor peso cuando se hagan las preguntas de la intervención familiar. Que más adelante quiero hacer el contacto con las personas del INCOR para también junto con ellos compartir aquí algunas informaciones que sean de beneficio para la población. Siempre los coordinadores de trasplante, o sea, cuando se haga la entrevista, van a preguntar a la familia, ¿qué pensaba Ramón de la donación? ¿Quería donar? Van a preguntarle a todos tus familiares. Entonces, por eso fui muy claro de que no lo dejen para después. Hay que hacer ese ejercicio de pensar e informar. ¿Ok? Muy bien. Pues bien, gracias doctor por compartir con nosotros estas importantes informaciones
Y yo le quiero agregar a eso un poquito más. Mira, cada día hemos visto cómo se nos acelera el tiempo, cómo se nos aceleran los días, que a veces no nos dan las horas para las cosas que queremos hacer, pero dediquemos un momento a tener conciencia sobre el cuidado de nuestra salud en sentido general, tanto a través de la alimentación y así también a través de los ejercicios. Dediquemos conciencia por nuestra salud y así podemos nosotros prolongar nuestras vidas. Agradecemos a ustedes por estar compartiendo con nosotros este momento tan especial y nos veremos en una próxima entrega de este espacio Salud, Familia y Sociedad. Tengan ustedes un feliz resto del día.